Urcus Plaza, Chapi, Blanquillo y Durazno. Urcus Plaza, Chapi, Blanquillo y Durazno. Maipira, Caranqui, soltero cachachti. Maipira, Caranqui, Guaynaya cachachti. Hola amigos, bienvenidos a Quechua, Rima y Ninchis, este microprograma dirigido a la difusión de nuestro idioma quechua y aprender un poquito más de este nuestro delicioso idioma. Les saluda vuestro amigo de siempre, Edison Dacuri Cabrera, y el día de hoy vamos a hablar de cuáles son las características de nuestro idioma quechua. En otras palabras, vamos a hablar de Imeinam Hiswasiminchis. ¿Cuáles son las características principales y cuáles son las consideraciones elementales que tienes que considerar para aprender a escribir, a redactar en nuestro idioma quechua? No te olvides de compartir este video y también de seguirnos en nuestra plataforma digital del YouTube. Comencemos entonces. Vamos a comenzar con la primera característica y creo que es una característica importante para aprender a entender la terminología básica del quechua. Estamos hablando de la característica onomatopeica del quechua. ¿Qué quiere decir? En quechua quiere decir Pachamanta, Pacarij, Rima y Cuna. En otras palabras, estamos hablando de que una gran cantidad de los términos quechua que conocemos surgen de los sonidos de nuestra Pachamama. O sea, nuestra naturaleza nos da los sonidos y también nos da los términos de los cuales vamos a anunciar. Bueno, es una característica que funciona con una gran cantidad de palabras en nuestro idioma quechua. Veamos la primera palabra. Por ejemplo, cuando yo normalmente desgarro una ropa, una prenda, lo primero que hago es agarrar la prenda y generar este sonido. Has, has, has. Y justamente de este sonido nace la palabra hasui. Hasui no kawan kushka kutichi. Repite conmigo. Hasui. Hasui. Si todavía no te es familiar pronunciar correctamente esta grafía, la Q y la H, no te olvides que el siguiente programa a este vamos a enseñar el Achajala, el abecedario quechua y también la fonética quechua, que consiste en la pronunciación correcta de estas grafías. Veamos otra palabrita. Muy bien, normalmente cuando hacemos servir, por ejemplo, una deliciosa saralagua, un joyalagua, estamos hablando de una mazamorra de maíz. La ebullición, sí, la ebullición genera este sonido. Y de ahí nace la palabra ligli. Ligli, que significa pues ebullición o ¿no? la ebullición esta que se genera fruto, ¿sí? De el hervido de alguna mazamorra. Veamos otra palabrita para poder entender mejor nuestro idioma quechua. Ahora vamos a ver la palabra, este sonido que normalmente surge al momento de rociar con agua cualquier cosa. Bueno, o sea, o por ejemplo cuando yo echo un poco de agua o un poco de vino, etcétera, como pago a la Pachamama, ¿no? Entonces genera ese sonido y de ahí nace la palabra chayay. Chayay, que significa rociar con agua o con alguna bebida la Pachamama o la tierra. Recuerden que el chayay también es dentro de la cosmogonía andina, es una manera de pago a la tierra que se hace de manera muy cotidiana para pedir permiso para hacer la chacra, para hacer tal vez una casa, etc. Bueno, ahí está la palabra chayay. Vamos con la siguiente palabra de este vuestro microprograma. Ahora vamos a ver este animalito, qué sonido onomatopeico realiza. De ahí nace, estamos hablando de una cigarra, ¿no? Estamos hablando del famoso esquento. Esquento, no kawan kushka kutichi, esquento. Esquento. Muy bien. Ahí tenemos la siguiente palabra que también tiene obviamente esta característica onomatopeica. Vamos con la siguiente palabra. Cuando escuchamos, por ejemplo, un pequeño arroyo o una pequeña cascada, escuchamos este sonido.
y de ahí nace la palabra pajcha. Pajcha, no jaban kushka kutichi, pajcha. Recuerda que luego de este programa, luego de esta clase, se viene la siguiente, que es eminentemente del Achajala, donde vamos a estar explicando las características fonéticas y fonológicas de cómo pronunciar estas grafías. Muy bien, entonces vamos con la última palabra de la característica onomatopeica del quechua. Por ejemplo, vamos a hablar ahora del maíz seco, del tallo, las hojas, que normalmente surge luego del tipi. ¿Qué quiere decir esto? Luego es sacar pues el maíz, la zara, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú agarras estas hojas secas del maíz, hace un sonido más o menos así. O por ejemplo, cuando tú cargas la chaya, ¿no? La chala, hace ese sonido. Y de ahí nace la palabra chaya, no kawan kushka kutichi, chaya, chaya, chaya tapamuchis, coin chispa, chaya tapamuchis, huacan chispa. Traigan la chala para nuestras vacas o para nuestros cuyes. Muy bien, entonces la primera característica es eminentemente onomatopeica. Si eres hablante quechua, déjanos en tus comentarios alguna otra palabra que tú conozcas y que sea fruto de esta característica llamada onomatopeica. Vamos con la segunda característica de nuestro microprograma. Este microprograma va a ser un poquito más extenso, así es que atención con la segunda característica. Yuxtapuesta. Bueno, en el español, cuando hablamos de yuxtaposición, quiere decir poner una palabra sobre otra, poner sustantivos, adjetivos, verbos. Pero en el quechua vamos a decir así, ujllanasca suticuna. Suti significa sustantivos, nombres. Ujllanasca quiere decir nombres completamente atiborrados o juntados. De eso estamos hablando en esta segunda característica de nuestro idioma quechua. Vamos a ver, jaborizum. Observemos. Vamos a, por ejemplo, ver esta palabra, cómo se ha generado esta primera palabra. Huaman marca. Huaman marca. No kawan kushka kutichi. Huaman marca. Huaman marca. Huaman es un sustantivo que significa águila. Y marca significa lugar. Entonces, Huaman marca significaría el lugar de las águilas o algo semejante. Hemos juntado, si te has dado cuenta, dos sustantivos en una misma palabra. No te vayas a sorprender de que tengas una oración completa con una sola expresión extensa, que ya vamos a ver en la tercera característica. Veamos la segunda palabra. Huacay pata. No jawan kushka kutichi. Huacay pata. Huacay significa, es un verbo, significa el verbo llorar, y pata significa elevación o lugar elevado. Entonces, recordemos, por ejemplo, en nuestra ciudad del Cusco existe un lugar que se llama Huacaypata, que viene a ser el lugar donde se lloraba o algo por el estilo. Y así muchos nombres de nuestro quechua van juntándose de verbos a sustantivos, sustantivos a sustantivos, o también adjetivos, como vamos a poder ver en esta tercera palabra. Wiki ñawi, wiki ñawi, no jawan kushka kutichi, wiki ñawi, wiki ñawi. Wiki ñawi. Wiki significa, es un adjetivo, lagaña, ¿no? Wiki esa es la lagaña, ¿no? Etcétera, esa es la lagaña. Bueno, los que no se bañan seguramente entienden perfectamente. Wiki, ¿no? Una lagaña. Ñawi, que significa en este caso, es un sustantivo que significa el ojo. Entonces, wiki ñawi significa un ojo lagañoso. Bueno, es un ojo completamente lagañoso, que se ha formado de un adjetivo y de la unión de un sustantivo. Veamos la siguiente palabra para entender la yuxtaposición en el idioma quechua. Ayacuchu. Ayacuchu. No kawan kushka kutichi. Ayacuchu. Ayacuchu. Aya es un sustantivo que significa muerto. Bueno, también ninku, anki, jeswasiminchispie, en nuestra realidad, también dicen pues alma. Alman jamoruska. Aya, ayaman mitukubuska. Aya significa muerto y kuchu significa rincón. Rincón del muerto sería la palabra ¿no? en nuestro idioma quechua. Muy bien, entonces hemos visto la palabra, por ejemplo, hemos visto que el quechua se basa a la unión de muchas palabras. Por ejemplo, simisapa. Bueno, simisapa. O latakiru. Bueno,
Este es lataquiru, al que tiene un diente de lata. Bueno, y así sucesivamente, ya sabes si eres quechohablante o si conoces alguna otra palabra, déjanos en los comentarios. Veamos la tercera característica y creo que la última, bueno, la penúltima, característica del quechua, aglutinante, taucachasca suticuna. ¿Qué quiere decir? Que una palabra se une a otro morfema, a otro morfema, a otro morfema y al final... ¿Pero qué es un morfema? Son pequeños fragmentos de una palabra que dan la idea de un significado dentro de una oración o de una palabra. Bueno, en el quechua dentro de una oración. Pero veamos algunas palabras y te vas a dar cuenta cómo es que se va aglutinando, se va atiborrando, se va juntando y va generando una expresión más larga. Por ejemplo, comencemos con la primera palabra, la palabra rimay. Rimay significa hablar, ¿sí? Rimay es el verbo hablar. Recordemos que los verboides, los que terminan en ar, er, ir, siempre van a terminar en esta ye, ¿sí? En la ye, la i, etc. Bueno, no, hablar. Entonces, si yo digo hablar, rimay. Rimanki, hablas. Rimashanki, estás hablando. Rimasharanki, estabas hablando. Pero en este caso, Rimasharanki, estabas hablando. Ahora, aseverando sería Rimasharankin. Estabas hablando, pero ya de una manera aseverativa. Ahora, si yo digo así, Rimasharankira, estabas hablando todavía. Muy bien. Si yo digo la palabra, a ver, nos vamos a poner un poquito más pequeños y voy a decir, por ejemplo, la siguiente palabra, Rimasharankira, estabas hablando todavía. Rimasharankiragmi, estabas hablando todavía. Bueno, hay una diferencia. Bueno, Rimasharankiragchu, estabas hablando todavía. Rimasharankiragchujina, sina, ojina, creo que estás hablando todavía. Bueno, si todavía no te es familiar entender cómo lo estoy traduciendo o cómo estoy logrando dar una traducción de estas palabras, no es todavía importante porque más adelante en otro capítulo voy a explicar qué significa cada uno de esos morfemas. El morfema cha, el morfema ara, el morfema inki, el morfema n, etc. Lo más importante de esta parte es que el quechua es eminentemente aglutinante. Por eso es importante para aprender quechua aprenderse la mayor cantidad de morfemas posibles para generar mejores oraciones y expresiones un poquito más extensas. Entonces, esta es la siguiente característica, aglutinante. Veamos la siguiente característica del idioma quechua. Al igual que el español, recordemos que el español también se basa a palabras polisémicas, que quiere decir a palabras que tienen dos o más significados. Igual el quechua también comparte esta misma característica. Poli significa varios y sema significa significados. Por ejemplo, la palabra chaca, chaca, chaca. Muy bien, la palabra chaca tiene dos significados, dos acepciones. Tiene chaca. Chacata chimparusum, chacallata chimparun kichimanta o así manchayanki. Y matan nishani. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo pasas el puente y luego llegas a la casa. Bueno, entonces, ujakunata katinki chacantinta. No, no, por ahí pasas, o sea, pasas por el puente. Chaca. Chaca significa puente y también chaca, chacanchis, significa pues pierna, etc., ¿no? Chaca. Muy bien, vamos con la otra palabra. Urco. Urco. Urco es una montaña, un cerro. Por ejemplo, o también puede ser, en este caso, orco, un cerro cualquiera. Bueno, urco también significa pues el género de un animalito. Por ejemplo, un perrito, orco es macho, ¿no? Entonces es una palabra polisémica la palabra urco, igual que la palabra wiñay. Veamos, por ejemplo, la palabra wiñay también tiene varios significados: eternidad, crecer, ¿no? Por ejemplo, eternidad, wiñaypaj, puririzum, ¿no? A la eternidad caminemos, crecer, wiñashaniña, ya estoy creciendo, ¿no? O estoy evolucionando, estoy aumentando. O también la palabra culque, culque. Culque significa mineral, plata o también puede ser un apellido. Muy bien, entonces ahí tenemos la siguiente característica.
Y ahora para finalizar, y bueno, casi para finalizar, ya quiero finalizar el microprograma, no puede ser. Vamos a ir con la característica de sinonimia, una característica que comparte también con el idioma español. Me voy a hacer un poquito más grande, me voy a poner por aquí para explicar de mejor manera. Y ahora vamos con esta palabra. Muy bien, enano, bajo de estatura. Tenemos varias palabras que se utilizan, pero con pequeños rasgos semánticos o con pequeños rasgos de significado que los diferencian. Te voy a explicar esto. Eco significa eco. Eco significa muy pequeño o enano o bajo de estatura. Sachi runacha jamoska. Sachi runacha mantay jamoroska. Sachi significa, bueno, yo sé que también significa perrito, pues en español, no un perrito, mi perrito se llama Sachi, no, Sachi o también Sachi algo, Sachi runacha ninjicheca, estamos diciendo a un hombrecito pequeño. Ahora, otra palabra que también se utiliza para decir bajo de estatura es ichi runacha, ichillaña, ichi. Tanca, pero bueno, el tanca ya es una persona muy bajo de estatura, pero que tiene los pies más o menos como que arqueados o encorvados, ¿no? Pero es pequeño. El tustu, o también tusta para las mujeres y tustu también en general, ¿no? Tusta warmi, pequeña mujercita. Bueno, tusta o tustu también significa pequeño. Sinonimia. Veamos la siguiente palabra. Sordo. Por ejemplo, upa. Upa es aquella persona que no escucha. Upa. No confundir con opa. No, opa. Bueno, sería sinonimia, ¿no? Upa, que no escucha. O wanku. Wanku también es de que aquella persona que no escucha también. O ruhtu, que también es la sinonimia de sordo. En quechua de upa. Muy bien, vamos con otra palabra, por ejemplo la palabra amar y querer. Munay, que bueno significa querer, wayuy, que también significa querer, o kuyay, querer, ¿no? El querer de una madre, por ejemplo, de una madre andina es inexplicable. Muy bien, sigamos entonces con la siguiente característica de nuestro idioma quechua y con esto vamos a finalizar este capítulo que ha sido un poquito más extenso que los otros capítulos. No olvides que puedes seguirnos a través de la página del YouTube, estamos con el nombre de Quechua Rima y Ninchis. Ahí nos puedes encontrar y vamos a seguir publicando semanalmente 2 a 3 videos donde estemos explicando más características de nuestro idioma quechua. Muy bien, veamos esta característica. Una característica muy importante y creo que la más afectiva, la más emocional. El quechua es dulce, afectivo y cortés. Bueno, por ejemplo, urpicha suncocha, antut icacha, yanapariway, amajinacaichu. Bueno, vamos a volver a leer esta expresión y vamos a ver la característica de dulce y afectivo. Por ejemplo, urpicha suncocha, antut icacha, yanapariway, amajinacaichu. Veamos, es dulce, efectivo y cortés. Por ejemplo, urpicha, palomita, corazoncito, florcita de cantuta, ayúdame por favor. Bueno, entonces el quechua tiene esta característica de siempre ser agradable. No es tan agresivo, podría decirlo yo, pero esta es una concepción ya personal. No es tan agresivo como tal vez lo es el español. Bueno, no creo que el español bien utilizado no tiene muchas groserías en ese sentido, el quechua. Bueno, veamos. Por ejemplo, urpicha, palomita, suncucha, corazoncito. Inclusive para decir por favor decimos amajinacaichu, no seas así. O también para decir gracias decimos urpi suncoy. O sea, con el corazoncito de una paloma. Algo así se traduciría decir pues gracias en quechua o muchas gracias. Vamos con otra oracioncita para entender más este quechua. Es por eso que a veces en el quechua se utiliza bastante los diminutivos. Yao Raúlcha, yao Tiburciucha. El cha, bueno, tiene dos concepciones. Es afectivo y también puede ser respectivo. Depende del tono de voz y cómo te digan. Una cosa que te digan, Raúlcha, jamo ya por ahí. Yao Raúlcha. Es distinto, depende del tono de voz. Pero ese es otro tema. Veamos. Yanañahuicha, Sunkusuacha, Hawaii Kuwei, Pachtatach, Munawankimangra. Bueno, ojitos negros, roba, corazoncito, mírame por lo menos, pueda que aún me quieras. Y así sucesivamente hay más expresiones de la característica afectiva y cortés de nuestro idioma quechua.
Muy bien, recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales y páginas del internet y plataformas digitales. Yo me despido de todos ustedes, muchas gracias por permitirme enseñarles un poco de lo que conozco y nos vemos en el próximo programa que titula Achajalanchis. Vamos a aprender también a pronunciar correctamente la fonética y la fonología de nuestro idioma quechua. Nojahuanca, Tupacunanchis Camaña, Tincucunanchis Camaña. Quienes estaba hablando era vuestro amigo Edison Takuri Cabrera. Hasta una próxima oportunidad, no olvides de dejarnos tu comentario en este video. Hasta una próxima oportunidad. Tupacunanchis Camaña.